Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído, eso es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Este texto que acabo de leer para ustedes es el inicio de la primera carta de Juan. Y sin embargo, mientras lo leía, yo quisiera, ojalá, y quizás en usted algunas palabras empezaban a sonar familiar, ¿o no? Algunas palabras tal vez estaban comenzando a resonar diciendo, ¿dónde he escuchado esto antes? ¿Dónde he escuchado esto antes? Quizás lo podríamos ver a través de aquí, si tiene buena vista. El inicio de la carta de Juan, ese apóstol de Jesucristo llamado Juan, tiene un parecido gigantesco, enorme, con otros pasajes de la Biblia, particularmente con uno que ustedes conocen muy bien, con el inicio del Evangelio de Juan. Así inicia también Juan su Evangelio. Juan también habla de estas cosas en su Evangelio y ahora las repite una vez más. ¿Qué manera más curiosa de iniciar una historia acerca de Jesús? No hay ángeles, ¿se dieron cuenta? No hay pastores, no hay un pesebre, no hay una estrella en el Evangelio de Juan. No nos contó nada de estas cosas. ¿Se le olvidó? Mucho menos sabios de Oriente, mucho menos Herodes, mucho menos un burrito cargando y todos esos animales con los que llenamos nuestro pesebre. Aquí no hay nada de eso. Y sin embargo, una y hasta dos veces Juan nos vuelve a contar esta historia. Una historia de Navidad muy diferente. ¿Se dieron cuenta? Y sin embargo, esto es lo que él quiere contarnos. Y esto es lo que yo quisiera que usted reflexione conmigo por unos minutos en este pasaje que acabamos de leer. En este pasaje que nos dice, como le digo, no una o dos veces, nos cuenta su historia de la Navidad, el apóstol Juan. Porque Juan se da cuenta que hay algo muy importante que usted y yo nos pasa. Que sabemos la historia, que tenemos el pesebre, que la imagen la tenemos clarísima. La hemos tenido desde que éramos niños, ¿verdad? Podemos pensar en los pastores, podemos pensar en los ángeles, podemos imaginarnos en la estrella. Todo eso está en nuestros corazones. Y sin embargo es posible celebrar una fecha como esta sin pensar lo que todo eso significa. La historia la conocemos de sobra. No es difícil recordarla. Es una historia muy sencilla realmente, ¿verdad? Una familia que emprende un viaje y que al final de su viaje, María da a luz un hijo. Y ese hijo nace en ese lugar, pequeño y humilde. En realidad no es una historia tan larga, tan extensa. Son pocos capítulos de la Biblia. En realidad, como les digo, es una historia simple, llena de detalles simples. Por eso Juan nos invita, no una, dos veces, a contarnos lo que esa historia significa, esa historia. ¿Qué significa esa historia? Porque como le digo, al igual que aquellos que quizás leen el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, que nos cuentan todos estos detalles, al igual que ellos, para nosotros también es posible vivir una época como esta y no pensar en lo que esto significa. Para nosotros también es posible estar aquí hoy y no pensar en lo que eso significa, porque usted de todas maneras corrió todo el día para estar aquí hoy, ¿verdad? Tuvo muchas ocupaciones, tuvo múltiples carreras y muy seguramente muchos de ustedes terminando aquí tienen que salir a otro lugar, ¿verdad? No acaba su día en este momento. Y en medio de todas esas carreras, en medio de todo lo que está ocurriendo, aquí hay una oportunidad. Detengámonos un momento y pensemos lo que esto significa. ¿Qué significa la Navidad? Ya en unas pocas horas usted habrá abierto el último regalo. Ya en unas pocas horas nos despediremos de nuestra familia, daremos un fuerte abrazo. Nos iremos a nuestras casas. Quizás mañana, no lo sé, tal vez algunos tienen sí alguna costumbre para mañana y tendrán un tiempito más. Pero casi de seguro
Para mañana en la noche Navidad acabó. En la mayoría de nuestras casas. En la mayoría de nuestras tradiciones y nuestras rutinas. Casi de seguro, para mañana en la noche usted estará cenando a esta hora y ya Navidad habrá acabado para usted. Tal vez cuando mucho estará cenando el último tamal, si le quedaron unos cuantos ahí y tiene que ver qué los hace, ¿verdad? Para hacer. Pero ya pronto acabará. Y es muy posible, es muy fácil, se nos hace muy fácil a nosotros que la Navidad venga y se vaya y que nunca nos detuvimos a pensar en qué significa. Así que démosle esa oportunidad al apóstol Juan. Y si usted me lo permite, quisiera decir 3 cosas que la Navidad significa en este texto que acabamos de leer. 3 cosas que la Navidad significa. Tratemos de guardarla en nuestros corazones. Tratemos de abrir nuestras mentes en este momento a la oportunidad que estas 3 cosas representan. La número 1 significa, la Navidad significa conocer a Jesús. Y conocer a Jesús es la vida eterna. Porque ojo que si la Navidad es conocer a alguien, no es saber de alguien. Saber de alguien, mucho sabemos. Y de Jesús sabemos muchísimo, ¿verdad? Porque se nos ha contado desde que éramos niños seguramente. Y porque por todos lados se nos cuenta. Y porque hoy más que nunca hay formas de conocer de Jesús muchísimo. Saber acerca de Jesús es sencillo. Conocer a Jesús. De eso es de lo que se trata la Navidad. Eso es precisamente de lo que estamos hablando. No se trata de conocer doctrina, no se trata de memorizar oraciones, no se trata de aprender catecismos, se trata de conocer una persona, de tener una relación personal e íntima con Él. Juan mismo repite esta idea en Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es que usted se aprenda un dogma, no que eso tenga nada de malo. La vida eterna no es que usted sepa todos los himnos que acabamos de cantar, no que eso tenga nada de malo. La vida eterna no es que usted asista sin falta a una iglesia, no que eso tenga nada de malo. La vida eterna es que usted conozca a Jesucristo. Que usted pueda decir, yo conversé con Él esta mañana. Que usted pueda decir, yo conversé con Él hace unos días, sí. La vida eterna es que caminemos cerca de Él, que busquemos conocerle día con día más. Esa es la vida eterna. Y que por cierto, y una segunda parte que podríamos decir de lo que esta primera significado de la Navidad tiene, es lo que también este versículo nos invita a pensar. ¿Qué es lo que damos a conocer a otros de Jesucristo? ¿Qué es lo que les anunciamos a ustedes? Juan lo dice muy simple, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pues claro, Él lo vio, Él lo oyó, Él estuvo ahí. Pero nos obliga a nosotros a decirnos, ¿y nosotros que no estuvimos ahí? ¿Nosotros que no le conocimos en carne y hueso? ¿Nosotros que no caminamos con Él por esas calles de Galilea? ¿Qué sí conocemos? Bueno, no deja de ser cierto esto que nos invita a pensar el Evangelio de Juan. ¿Qué es lo que compartimos? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos vivido. Tal vez esa palabra lo resume más fácil. ¿Qué es finalmente compartir el Evangelio con otros? En alguna ocasión a mí se me enseñó que era memorizar una lista de versículos muy estratégicos, muy bien pensados, e ir a chorrearlos delante de cualquier persona que pudiera. Y no que eso sea malo. Pero Juan nos invita a algo mejor. Yo creo que mejor. Y además eso que nos invita Juan, yo creo que es incluso más efectivo para el día de hoy. Porque encontrar a alguien que quiera darle una lista de versículos que se aprendió de memoria, eso se puede hacer. Pero compartir a alguien que quiera abrir su corazón, esto es lo que se ha significado una relación personal con Jesús en mi vida. Esto es lo que yo era, esto es lo que soy, y mucho me falta también de camino, porque no se puede compartir eso sin también reconocer todo lo que nos falta. Eso es compartir a Jesús. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos vivido con Él, eso es lo que compartimos. Pablo también lo explica en 2 Corintios capítulo 3, verso 3. Nos invita a decir, somos cartas abiertas que todo el mundo debe poder leer. Lo dice de esta manera: es evidente que ustedes son una carta escrita por Cristo y expedida por nosotros. Carta que no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo,
Y no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones que sienten, dice Pablo. Seamos cartas abiertas. Lo que hemos visto, lo que hemos vivido, lo que hemos hecho, por pequeño que sea, por incompleto que sea, eso es lo que compartimos. Nos invita el Evangelio de Juan. Y de eso se trata la Navidad. Por eso no vino como un gran maestro ya adulto, aunque lo fue. Por eso no bajó con un rollo gigantesco de enseñanzas y filosofía. Por eso no llegó como un profeta, de los cuales había muchos en todas las religiones, con grandes verdades filosóficas. No, por eso llegó como un niño, para enseñarnos que como niños es que compartimos también con otros acerca de Él. De la manera más simple, pero de la manera más humana, la manera más tierna posible. Eso es compartir a Jesús. Francisco de Asís lo decía de esta manera también: predica en todo momento y si es necesario, usa palabras. Retomando esta cercanía a Dios que la Navidad nos permite tener, pensando en esa cercanía, permítame decir una segunda cosa que significa la Navidad. La Navidad significa entonces también tener comunión con Dios y unos con otros. La Navidad significa que podemos tener comunión con Dios, y maravillosamente y milagrosamente a través de eso es que tenemos comunión unos con otros. Si yo les preguntara a ustedes, si yo le preguntara a cualquier cristiano, ¿quién nos creó? ¿Quién creó todo cuanto vemos? Es una respuesta que cualquier cristiano puede dar, ¿verdad? Los cristianos nos afirmamos en que Dios es el creador del mundo, del universo y de nosotros. Y de que nosotros, cada uno incluso, nos conoce, nos creó personalmente. Él se involucró en nuestra creación. Pero hay una pregunta todavía más importante, y me sorprende la cantidad de cristianos que no son capaces de contestarla. ¿Por qué Dios nos creó? Es una pregunta más interesante. Y de hecho es una pregunta que nos resuelve más también. ¿Por qué Dios le creó a usted? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Será que Dios estaba solo? ¿Se sentía Dios solo? No, Dios no se sentía solo. Si entendemos quién Dios es, Dios no se siente solo. Es que Dios necesitaba de nuestra adoración. No, Él no necesita de nuestra adoración. La ama y la aprecia mucho, pero no la necesita. Disfruta vernos adorándole como lo hemos hecho hoy, pero no necesita nuestra adoración. Entonces, si Dios no necesita nuestra oración y Dios no se siente solo, ¿por qué nos creó? Un autor llamado Francis Schaeffer da la mejor respuesta que yo creo que se le puede dar a esta pregunta. Él dice: antes de que Dios creara, ¿qué había? Antes de que Dios creara, había una perfecta comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No existía absolutamente nada, no existía el primer átomo, no existía la primera partícula subatómica, no existía siquiera un solo quark. Y sin embargo, ya había una unidad perfecta, maravillosa, una compañía preciosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que disfrutan esa compañía del uno con el otro, dicen: esto es tan hermoso, esto es tan bueno, que vale la pena compartirlo. Así que decidieron crear un ser capaz de relacionarse con ellos de la misma manera en la que el Padre se relaciona con el Hijo, y el Hijo con el Espíritu, y el Espíritu con el Padre. Decidieron crear un ser que tuviera esa capacidad de amar como Él la tiene. Pero también entonces, y era necesario para que esto tuviera sentido, un ser que tuviera esa libertad de amar, como el Padre, el Hijo y el Espíritu la tienen. Y las consecuencias de darle a un ser la capacidad de amar, pero también la libertad para amar, Dios sabía que eran gigantescas. Y las consecuencias las hemos visto, porque elegimos no amar a Dios. Porque nuestra historia es de aquellos que elegimos no amar a Dios, que fuimos creados para poder amarle, pero elegimos no hacerlo. Y en Adán y Eva todos estamos allí representados. Todos de alguna manera decidimos no hacerlo. E interesantemente nos dice el libro de Génesis, el relato inmediatamente después de que nos cuenta esa terrible elección que usted y yo hicimos de no amar a Dios, nos dice la consecuencia. Empezó a ser difícil amarnos los unos a los otros. Solamente un capítulo después de que elegimos que no queríamos amar a Dios, ¿qué viene y resulta? Se nos hizo sumamente difícil amarnos los unos a los otros,
y Caín asesina a Abel. Y de ahí viene la historia de cada uno de nosotros. Y de ahí nace todo el dolor, el sufrimiento, las guerras, todo el dolor que nos causamos unos a otros. ¿Se dan cuenta de esto? Rompimos nuestra capacidad de estar en comunión con Dios y se rompió inmediatamente nuestra capacidad para estar en comunión unos con otros. Por eso esto que celebramos en Navidad es maravilloso. ¿Se da cuenta? Por esto mismo, la Navidad es tan maravillosa. Porque Dios rompió en el silencio y rompió en la oscuridad de la noche para darnos una luz, para darnos una oportunidad, para abrir un pequeño hoyo en la oscuridad de nuestra existencia y decirnos: aquí hay una oportunidad de relacionarse con Dios. Y cuando la tomamos y aprendemos a vivir en ella, también comienza a sanarse nuestra capacidad de amarnos los unos a los otros. Todo eso está ahí ocurriendo. Todo eso está implícito en esa pequeña criatura en un pesebre de Belén. Qué cosa más maravillosa celebramos en la Navidad, ¿verdad? 4 relaciones rotas que el ser humano tenía, y las 4 comienzan a tener una oportunidad, una alternativa, una esperanza. El ser humano rompió 4 relaciones con Dios, con su prójimo, con la naturaleza de Dios y consigo mismo. Todas estaban rotas, producto de nuestra decisión. Y en Navidad todas ellas comienzan a encontrar una oportunidad, una esperanza, algo nuevo, algo maravilloso. La creación entera disfruta la Navidad. Fue la puerta que se abrió. Y una tercera y última cosa que la Navidad nos dice el verso 4. La Navidad significa que el gozo puede ser completo. Ahora mismo, en este mismo instante, usted está viviendo un gozo pasajero. ¿Se da cuenta? Usted corrió todo este día para estar acá y va a correr para tratar de sacar el mayor provecho, para disfrutar con sus hermanos en la iglesia, para disfrutar con su familia, para disfrutar, para pasarla bien, para comprarle un cariñito a corrió y corrió. ¿Sabe por qué? Porque ya pronto se le acaba la Navidad y el gozo se acaba con eso. Y así, de esa misma manera, así nos sucede con todo, ¿verdad? En una semana estaremos dando gracias, festejando un final de año, agradeciendo por las metas alcanzadas, contentos de lo que fue este año, reflexionando en lo que logramos también. Y unos días después volvemos a la rutina, porque así es nuestra existencia. Porque todo gozo que podemos tener en esta tierra funciona exactamente de esa manera. No puede ser completo. Es un mundo muy complejo. Es un mundo muy cansado. Es un mundo muy fatigoso. No puede haber gozo completo aquí. Así que en Navidad celebramos el día que lo divino irrumpe en lo humano. Celebramos, como les decía, ese hoyo que irrumpió en la oscuridad de la tierra, en la forma de un niño en un pesebre. En la Navidad Dios rompió, creó ese hueco para que la luz pudiera entrar en nuestra vida terrenal, en nuestra realidad. Es como lo dice el autor de Eclesiastés, que creo que lo entiende de una manera excelente. El autor de Eclesiastés dice una y otra vez: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Al final del día, no importa cuánto te esfuerces, no hay gozo completo en la tierra. Al final del día, no importa si usted se dedica a esto, aquello, lo otro. Al final del día no hay gozo completo en la tierra. Vanidad de vanidades, dice, todo es vanidad. Y nos da una pista maravillosa que nos apunta a la Navidad. Todo es vanidad debajo del sol, dice el autor de Eclesiastés. Por eso necesitábamos de uno que viniera de más allá del sol. Por eso era que necesitábamos de uno que viniera de más allá del sol, para darle sentido a la vida, para que la vanidad no triunfe, para que el gozo pueda ser completo. Así que, ¿qué significa la Navidad entonces? 3 cosas recordamos. La Navidad significa conocer a Jesús, y conocer a Jesús es la vida eterna. La Navidad significa tener comunión con Dios y unos con otros. La Navidad significa que el gozo puede ser un completo. Que usted y yo tengamos esa Navidad. Que usted y yo celebremos esa Navidad. No nos conformemos con otra cosa. Esa Navidad de la que nos habla Juan, esa es la que vale la pena.